¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 5 de marzo ya. Vamos a estar con ustedes compartiendo un tiempo de televisión que hemos preparado, como siempre, con mucho cariño, esperando que les entretenga y que les interese. Uno de los asuntos que vamos a tratar tiene que ver con el Día de la Mujer. Estamos sobrevolando ya esa fecha, el 8 de marzo, por eso estará aquí Mar Gutiérrez. Ella es delegada sindical de este CIL. Nos va a hablar de un calendario hermosísimo sobre mujeres. Se llama Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, en este caso dedicado a mujeres arquitectas e ingenieras. Bueno, ese es uno de los asuntos que componen nuestro espacio de hoy, pero hay más. Además, estaremos seguros con la Guardia Civil. Hoy conoceremos al Destacamento Fiscal y de Fronteras. ¿Quiénes son y en qué ámbitos actúan? Hablaremos de una fiesta que se celebra cerca de aquí, pero en otra provincia, en el Espinar, Segovia, los gabarreros, una buena oportunidad de conocer oficios de antes convertidos en celebración. Y tendremos tertulia para hablar en esta ocasión de la cultura, su importancia, los riesgos a los que está sometida, la forma de concebirla. Sí, eso será para terminar nuestro 8 Magazine Ávila de este martes, pero vamos a empezar por el principio porque estamos muy seguros con la Guardia Civil. Y en esta ocasión vamos a hablar de un destacamento poco conocido, no hemos hablado nunca de él. Además, tenemos aquí al sargento jefe de ese destacamento, fiscal y de fronteras, en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila. Él se llama Marcos Losada y nos acompaña en plató. Buenas noches, Marco. Muy buenas noches y muchas gracias por este recibimiento. Bueno, un placer tenerte aquí, gracias, esta es tu casa. Vamos a hablar además de algo que conoces bien, porque es en lo que trabajas diariamente, ¿no? Sí, es una de las especialidades más antiguas de la Guardia Civil. Esto surgió en 1940, cuando se asumen las competencias del Cuerpo de Carabineros del Reino, asumiendo pues, la vigilancia, costas, fronteras, contrabando, fundamentalmente. Bueno, en una provincia como la nuestra, en el centro de España, con pocas costas y tal, a lo mejor hay gente que no entiende, pero bueno, ¿qué es el destacamento fiscal? ¿A qué se dedica? Realmente adaptado aquí a Ávila, disculpe, es pues la lucha contra el fraude y el contrabando, para que se entienda básicamente. Esto se traduce en pues, impuestos especiales, alcoholes, hidrocarburos, tabaco, que se cumplan las reglas del mercado y por supuesto que todo el mundo pues, tenga acceso a esos productos conforme a la normativa vigente. Bueno, luego podemos profundizar un poco en vuestro trabajo diario y cotidiano. Vamos a hablar ya de un espectro más amplio, a nivel nacional. ¿En qué consiste el trabajo que se hace desde el servicio fiscal? A nivel nacional, pues las competencias son muy heterogéneas y muy amplias. Ya se ha mencionado el tema del contrabando, del narcotráfico, ejercemos como resguardo fiscal del Estado. Además, tenemos pues, el control y vigilancia de costas, fronteras, aeropuertos y puertos. Ahí se nos ve prácticamente todos los días. Y aparte, pues, está muy relacionado con fiscal, ya que pertenecemos a al mismo mando, al mando de Policía Marítima, donde pues, ejercemos las competencias de la Guardia Civil en el mar territorial. Bueno, y se me ocurre pensar que estamos a la orden del día en este tipo de delitos, quizá, ¿no? Una sociedad globalizada en la que se mueven muchas cosas y lamentablemente además con bueno, algunas noticias espeluznantes. Sí, la especialidad ha tenido una gran repercusión porque, claro, desde que se aparecen las fronteras interiores entre Estados, con la asunción de ciertas competencias de fronteras exteriores para la Unión Europea, con apoyo de los distintos Estados, esta especialidad está adquiriendo mucha más relevancia. Claro. A mucha gente le sonará pues, a lo mejor la agencia Frontex, la Agencia de Fronteras Exteriores, donde hay personal de la Guardia Civil, tanto permanente como en misiones concretas. Entonces, claro, es un trabajo de información, es un trabajo de lucha contra el fraude de modo genérico, ¿no? Y
y también pues, contra el delito. Tú eres el sargento jefe del Destacamento Fiscal y de Fronteras Sí. en la Comandancia de Ávila. No sé con qué efectivos contáis en Ávila, cómo está organizado este destacamento, cuéntame un poco. A ver, aún no hemos cumplido un año, sí, desde que se publicó la orden de su creación, fue, si no recuerdo mal, entre el 22-23 de febrero. Ahora, desde su funcionamiento, será 22-23 de marzo, el que empezó a andar. Cumpliremos un añito y el objetivo es que sean 9 componentes, un sargento, un cabo y 7 guardias. Bueno, vamos a ver ahora, según hablamos contigo, algunas imágenes de vuestro trabajo, del que habéis hecho en este año, ¿no? Ahí estamos viendo, pues me imagino que compañeros tuyos, ¿no? Exactamente. Haciendo algún tipo de trabajo. Bueno, explícanos, porque nosotros también tuvimos ocasión de ir a un control policial en un peaje, donde también estaba el destacamento fiscal. Vale. Cuéntame. Vale, ahora mismo se están viendo imágenes de la unidad, de nuestro material que utilizamos o que hemos aprendido, como ahí se ve un dron. Sí. También, bueno, el mencionar que una de las competencias es la seguridad aérea o el tema de aviación ligera y por supuesto, los drones. Y bueno, pues están revisando que todos los reactivos y tal están en correcto orden y funcionamiento. Vale, eso es lo que vemos ahí. Es parte de un trabajo, me imagino, ingente. Decís que el objetivo es llegar a 9 componentes, ¿no?, del destacamento. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Está prácticamente al 90%. Al 90%. Y todos los días tenéis mucha actividad. Cuéntame un poco el día a día del destacamento. El día a día, básicamente, nosotros funcionamos en base a inspecciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, estamos últimamente yendo mucho a paquetería, está apareciendo mucha picadura de tabaco que no cumple la normativa, es decir, no se puede enviar tabaco ni tabaco de liar por correo. No se puede. No se puede. Eso es interesante que lo especifiquemos. No se puede mandar tabaco por correo, ¿eh? Que Vale, quede claro. vale. ¿Qué más cosas no se pueden mandar por correo? Básicamente eso es lo que más encontramos, hay Vale. más productos, pero bueno, para que la gente lo entienda es lo más sencillo, que dices, pues, ¿por qué no? Lo puedo enviar, es un producto legal, lo he comprado, Ya. pero en principio no está permitido. Vale. ¿Qué más cosas hacéis? Funcionamos con inspecciones en todo tipo de establecimientos, de hostelería. También, pues en breve se nos verá más cuando tengamos más equipos, pues inspeccionando vehículos, sobre todo para el control del gasóleo rojo o bonificado, ¿vale? Que está sujeto a una exención por unos fines concretos, ¿vale? No para conducir, por decirlo así. Vale. Explicado de una forma más sencilla y clara que sería un fraude a la normativa vigente. Claro, entonces en la provincia trabajáis mucho también, ¿no? Porque, bueno, este fraude que me está diciendo entiendo que se da más en medio rural, no lo sé. Se puede dar. Sé que tuvieron los compañeros un caso el año pasado de encontrar un tema de gasóleo rojo. Ahora, pues iremos viendo poco a poco, a medida que hagamos más controles, como el que se ve en las imágenes. Sí, hemos visto un control al que yo me refería, creo que lo hemos estado viendo, lo han visto los espectadores, un control en un peaje de aquí, de la provincia de Ávila, bueno, bastante impresionante, hemos de decir, en el que estabais presentes. Y otras unidades, seguramente. Claro, ahí que controlabais vosotros, el destacamento de fronteras. Nosotros, me imagino que les tocaría controlar tema de gasóleo bonificado y pues revisar si había furgonetas o camiones, pues a ver si había algún tipo de doble fondo por temas de contrabando en ese vehículo. Es lo más sencillo que se me ocurre, lo más fácil. Vale. Cuéntame un poco cuáles son las operaciones más complejas. Lleváis un año, es poco tiempo, hablamos de una provincia bastante tranquila. Sí. Sin embargo, también una provincia pues que hemos de decir que por su situación geográfica bueno, hay bastante movimiento, a lo mejor de norte a sur, en fin, no sé si os habéis encontrado situaciones un poco complejas por precisamente su localización geográfica. Bueno, de momento en general no. Seguramente a medida que vayamos profundizando en todas las materias que engloba esta especialidad, pues sí que encontremos alguna historia más compleja. Pero de momento está tranquilo, de momento. Vale, ¿y estáis todos los días? ¿Salís a, bueno, pues Sí, bueno, se establece un servicio diario de conformidad con la normativa vigente interna de la Guardia Civil. O sea que también me imagino que parte de vuestra tarea es vigilar
y prevenir, ¿no? Exactamente. Que eso es muy importante, claro. Bueno, pues nos lo ha estado contando Marcos Losada. Él es el sargento jefe del Destacamento Fiscal y de Fronteras, un destacamento muy jovencito en Ávila, va a cumplir un año, me decías, ¿no, Marcos? Pero bueno, pues que ya está ejerciendo una tarea de control, de prevención y también, como no, de apresamiento en algunos casos de situaciones en las que hay que intervenir en este sentido, ¿no? Sí. Vale. Marcos, muchísimas gracias A ustedes. por habernos acompañado, por habernos hecho conocer un poco más cómo trabaja la Guardia Civil precisamente en este ámbito muy específico, fiscal y de fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, luego no se muevan mucho, que tenemos muchas cosas por delante, hablaremos de mujeres, hablaremos de fiestas, bueno, y demás cosas. Ya estamos aquí después de los anuncios. Bienvenidos si se incorporan ahora. Hoy es martes 5 de marzo y el día 8, que está a la vuelta de la esquina, se celebra el Día de la Mujer. Como estamos sobrevolando esa jornada en la que bueno, hay mucha parte de reivindicación y también de fiesta y de gratitud y de una sensación agradable por el hecho de estar celebrando algo que a todos nos compete. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco también del Día de la Mujer, pero vamos a hablar sobre todo de un hermosísimo calendario que ya lleva una historia por delante y que está dedicado a las mujeres. Lo hace el Sindicato de Enseñanza Estecil. Hoy está con nosotros Marcita Gutiérrez, ella es delegada sindical de Estecil. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bien, tenemos gracias. Este flamante calendario delante. Bueno, es un almanaque, porque es mucho más que un calendario, tiene muchas cosas, ¿no? Cuéntanos. Sí, mira, lo voy a coger para mostrarlo. Eso es. Este calendario, que parte desde la Organización de Mujeres a nivel confederal y desde este intersindical, está elaborado con muchísima documentación, muchísimo trabajo, para llevar a cabo pues, es una labor de presentación de las protagonistas, que siempre van a ser mujeres, de ahí su nombre, Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo. Siempre las protagonistas son mujeres y cada año, en cada edición del calendario, está dedicado a un trabajo, a una profesión que realizan las mujeres. En este caso, para este año, el tema de profesión está dedicado a las mujeres arquitectas e ingenieras civiles. Ah, muy bien. A ver, mujeres, Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo. Es una frase que engloba mucho la filosofía o el ideario, ¿no?, del calendario, digamos. Sí, está dedicado, como digo, pues, siempre para dar visibilidad a las mujeres en los distintos ámbitos profesionales que muchas veces quedan relegados como históricamente más hacia los hombres, ¿no?, para ser realizado por los hombres. En este caso, arquitectas e ingenieras civiles, precisamente es una gran muestra de ello, de dar visibilidad a esta profesión llevada a cabo por mujeres. Y bueno, este año que hemos hecho la presentación en el Colegio de Arquitectos, pues quería recalcar precisamente eso, que el nombre lo lleva en masculino, arquitectos, no lo lleva como Colegio de Arquitectas. Como tantos otros. Y arquitectos, ¿no? Claro, sí. Sí. Está pues, enfocado a ver pues, un poco la trayectoria de las arquitectas e ingenieras civiles. Está realizado, no sé si lo conocéis, en cada uno de los días del año. Muéstralo a esa cámara. Está realizado con muchísimo trabajo. Cada uno de los días muestra las efemérides que corresponden para este día, para todos los días de todos los meses del año. Y bueno, en este caso que tenemos aquí sobre la mesa, el mes de marzo precisamente correspondió a hacerlo desde Estecil, desde el territorio de Castilla y León, porque bueno, para la elaboración del calendario lo hacemos desde todos los territorios de España. Ajá. Está elaborado, además, no solamente en castellano, está traducido a todas las lenguas que tenemos en España, incluso el aragonés. Y bueno, pues eso presenta... Lleva muchísimo trabajo. Mucho trabajo, y mucha investigación. Además, claro, sí. También gráficamente la ilustración es una maravilla. No sé quién es, en este caso, la ilustradora, si hay alguna mujer abulense dentro del calendario, en fin, todo eso. Pues dentro de lo que es la ilustración, precisamente para propuestas anteriores del calendario,
Todos los años hacemos una propuesta de distintas artistas, artistas ilustradoras, para llevar a cabo pues eso, las láminas que ilustran nuestros calendarios. Y de Ávila pues hemos propuesto algunas, pero bueno, quedaron finalistas. Una de ellas hace 2 años quedó finalista. Y este año la ilustradora es también de Castilla y León, es Allende Bodega, es de Burgos, y ha hecho unas láminas preciosísimas, con mucho color, muy vistosas, como se puede observar. Y bueno, todas estas láminas están originales en su técnica, pero luego pues, se digitalizan para poder maquetar el calendario. No sé si hemos hecho suficiente historia del calendario, porque yo ya recuerdo muchos. Ha habido a mujeres escritoras, bueno, a científicas. Yo recuerdo, bueno, siempre hay un leitmotiv, ¿no? Sí. Y a partir de ahí empezáis a trabajar. Háblame un poco. Sí, cada año se hace una propuesta de ver qué temática vamos a llevar dentro del calendario. Entonces ha habido pues, mujeres en la música, mujeres en el cine, que no solamente van a ser, por ejemplo, actrices, sino todo el mundo del cine, todo lo que conlleva, pues trabajan donde pueden intervenir las mujeres dentro de la profesión, y en este caso dentro de arquitectas e ingenieras hay distintos ámbitos dentro de la arquitectura y de la ingeniería civil. Bueno, pues en estas trayectorias cada año se elige una propuesta. ¿Cuántos años lleva el calendario en marcha? Estamos con su 20ª edición, ya son 20 años, 20 calendarios diferentes. En sus inicios era distinto, ahora bueno, ha ido cambiando a lo largo de los años. Al principio aparecían todos los meses en una sola página, después se fueron introduciendo las efemérides. Y quería destacar una de las características fundamentales de este calendario, que es un calendario coeducativo, que lo llevamos a los centros, donde los docentes pueden trabajar con el alumnado y presentar pues, bueno, distintas actividades que incluimos dentro del calendario. Claro, por eso yo decía que es mucho más que un calendario, es un almanaque que incluye mucha información, ¿no? Sí, no es un calendario al uso, claro, efectivamente. Claro. No es un calendario donde a lo mejor estamos acostumbrados a anotar alguna historia, alguna cosita dentro. ¿Qué nos encontramos en cada mes, por ejemplo? Pues tenemos las efemérides de arquitectas e ingenieras civiles, pues nos pone a lo mejor fecha de nacimiento o fallecimiento, o la fecha en la que se le rindió homenaje por alguna cuestión o ha recibido algún premio. Eso es en este calendario. Y tenemos, además de las efemérides, desde donde se puede trabajar en los centros docentes, lo que decía, con el alumnado, se puede trabajar pues para cada uno de los días del mes del año, pues a lo mejor buscando investigación también y hacer bibliografía sobre nuestras protagonistas. Y tenemos, al final del calendario, tenemos una serie de propuestas didácticas, de actividades para cada uno de los meses del año y para cada una de las etapas y niveles educativos. Por ejemplo, por ejemplo, en el mes de marzo, que tenemos aquí abierto y que además lo hicimos desde Castilla y León, pues el mes de marzo nos lo tuvimos que distribuir para las distintas provincias de este territorio. Y tuvimos que hacer para los distintos ciclos actividades. Por ejemplo, desde el este de Ávila, pues hicimos las propuestas de actividades que están pensadas para ser llevadas a cabo con los niños de 3 a 6 años. Con los más pequeñitos. Tenemos actividades desde 0 a 3 años y bueno, hasta adultos. O sea, todo lo que es la etapa de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y adultos. Entonces, aquí hay una serie de propuestas. Esto es un extracto solamente, porque las grandes propuestas didácticas las pueden encontrar en la página oficial de Organización de Mujeres de la Intersindical. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una propuesta que se reclaman mucho. Lo llevamos a los centros, lo hacemos llegar a los docentes en nuestras visitas. Muchos de ellos se acercan para poder recoger este calendario o nos preguntan, ¿ya habéis elaborado unidades didácticas o propuestas didácticas? Porque de cara al 25 de noviembre o ahora para el 8 de marzo, pues estos materiales, si nos preguntan por ellos, los utilizan. Por lo tanto, no es un calendario, como decíamos, sin más, sino que es material didáctico para las aulas. Entiendo, por lo tanto, que este calendario se distribuye por los centros educativos, no sé dónde más se puede conseguir. Para conseguirlo, nosotros hacemos la distribución de forma gratuita a los centros, lo hacemos llegar tanto a los docentes, a la afiliación. Siempre cuando vamos a los centros,
preguntamos por la persona que lleva el área de igualdad dentro del centro educativo. La persona responsable de igualdad le transmitimos siempre nuestro calendario, se lo pasamos, y además pues al equipo directivo y a la afiliación. Y bueno, hay muchas personas que a lo mejor están interesadas, y no solamente docentes, cada vez son más entidades también pues que están interesadas y se acercan a nuestra sede a preguntar y a ver si pueden llevar un calendario. Sí, desde luego es una obra de arte, ¿eh? Es hermosísimo el calendario en sí, pero además tiene una serie de contenidos muy interesantes para plasmar en las aulas y trabajar con ellos, o simplemente para tenerlo y disfrutarlo y, bueno, también reflexionar en muchas ocasiones, ¿no?, sobre el hecho de la mujer en determinados estamentos de la vida, de la sociedad y del trabajo, ¿no? Claro. Sí, además nos da a conocer mujeres en este ámbito laboral, concretamente de arquitectas e ingenieras civiles, no solamente de España, también tenemos dentro de esas efemérides, tenemos arquitectas e ingenieras a nivel internacional. Pues nos lo ha estado contando Marcita Gutiérrez. Ella es delegada sindical de este CIL. Ha venido aquí a presentarnos este calendario que ya se mostró en sociedad hace muy poquitos días aquí en Ávila. Es una hermosura, desde luego, y sobre todo es hermoso lo que conlleva el calendario, o sea, el objetivo que se pretende, que es situar a la mujer donde siempre debió estar, ¿no? Eso es, sí, así es. Muchísimas gracias, Marcita. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Despedimos a Marcita Gutiérrez, que ha venido a hablarnos de ese calendario tan hermoso que organiza el Sindicato de Enseñanza STEP. Y ahora, como somos un programa abierto, ya lo ven en nuestra cabecera, siempre abierto a todo lo que se nos ofrece, nos vamos a ir de la provincia, pero muy cerquita, hasta El Espinar, provincia de Segovia. Allí se está celebrando una fiesta que además pretende ensalzar tradiciones, oficios tradicionales, los gabarredos. Tenemos con nosotros a través de Zoom, porque no puede estar en plató ya que tiene que preparar muchas cosas para esta fiesta que celebran. Tenemos con nosotros al alcalde del Espinar, Javier Figueredo. Buenas noches, Javier, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, deseosos además de conocer en qué consiste la fiesta de los gabarredos, que además dura unos cuantos días allí en el Espinar, ¿no, Javier? Sí, la fiesta de los gabarreros viene a coalición de ensalzar pues, un trabajo que ha sido pues, de lo más comunes aquí en nuestro municipio hace ya muchos años, que era el oficio de la gabarrería, que no dejaba de ser otra cosa pues, que bajar leñas, leñas muertas de nuestros montes, para luego comercializarla y venderla para poder hacer dinero y poder subsistir, que era una de las medidas que había para poder subsistir en muchos años aquí en el municipio, ¿no? Con lo cual, ese trabajo y el esfuerzo que se hacía en los montes, porque hay que recordar que la gente se iba por la mañana, a lo mejor con un caballo, se iba al monte, iba recogiendo leñas, lo cargaba en el caballo y se bajaba luego hasta el pueblo, ¿no? Con lo cual, eso es lo que ahora hacemos de ensaltación de ese trabajo que era la gabarrería, y lo que hacemos es explicar a todo el mundo y ofrecerles pues que puedan disfrutar de cómo se subían los árboles, cómo se cortaban las ramas, cómo se cortaban los pinos, cómo se cargaban los caballos, en fin, un poco todo lo que implica ese trabajo de la gabarrería. Bueno, antes en caballos, ahora hemos visto un camión que llevaba un buen árbol, porque claro, bueno, los tiempos han de adaptarse a las circunstancias, pero ahí estamos viendo algunos burros o caballos, en este caso, con esos troncos que tú nos decías, un oficio además que limpiaba los montes, algo importante, ¿no? Sí, yo siempre digo que los gabarreros eran los primeros ecologistas que hubo por aquí, ¿no? Por nuestras tierras, porque lo que hacían era llevarse esas leñas que estaban en el suelo, de árboles que no dejan de ser pues, ramas o árboles que habían caído en el invierno con las nieves o con los temporales, y lo que hacían era ir limpiando esos montes para aprovechar todas esas leñas y poder ganarse un duro para poder vivir, ¿no? Con lo cual yo siempre digo, y así me gusta decirlo, que han sido los primeros ecologistas, han sido los gabarreros. Desde luego, tan importante es conservar el monte como limpiarlo adecuadamente para evitar luego pues, posibles problemas en verano, ¿no?, de incendios, etcétera, etcétera. O sea que los gabarredos se dedicaban a esto. Digo dedicaban y no sé si lo hago bien, porque no sé si sigue el oficio vigente. Javier. Sí, aquí todavía sigue habiendo muchas familias que se siguen dedicando a ello profesionalmente. Ahora como una actividad comercial, las herramientas, pues por supuesto, porque no son las mismas que se utilizaban entonces.
como bien habéis visto en los vídeos, pues ahora ya hay procesadoras de leña, hay maquinarias pues, para ir arrastrando esos pinos, no tienen que ser con las mulas o con los caballos como se hacía antes. Y para bajarlo pues hay autocargadores que cargan automáticamente los pinos cortados a la medida que se necesita. A la medida que pide el cliente pues se le corta ya la madera para llevarlo al punto de venta, con lo cual... Pero aún así ya digo que sigue habiendo mucha gente que se dedica profesionalmente al mundo de la madera aquí en nuestro municipio. Bueno, como estamos muy cerquita del Espinar, mucha gente que ahora nos está viendo dirá, oye, pues me gustaría ir a ver alguna de las actividades que se organizan en torno a la fiesta de los Gabarredos. Estamos viendo algunas exhibiciones de corta de leña, pero hay más cosas. Hemos visto también buenas viandas a la brasa, en fin, háblanos así en 1 minuto y medio el programa de actividades festivas que habéis organizado en el Espinar en torno a los Gabarredos. Pues mira, de lo que hemos pasado ya, por ser breve, hicimos una pequeña demostración que hacemos siempre en alguna localidad. Ya un año lo hemos estado haciendo en Ávila capital. Esa demostración que hacemos a la gente para que conozca este oficio, para que luego animarlos a que el fin de semana siguiente vengan a disfrutar de esa actividad en vivo en nuestro municipio. Eso lo hicimos el sábado en Valladolid, pasado por agua, porque al final este fin de semana pues ha caído mucho agua y mucha nieve. Y bueno, sí. pasado por agua, pero lo hicimos en Valladolid. Durante toda esta semana pues tenemos actividades en los colegios que los inculcamos un poco pues esta tradición que había siempre en nuestro municipio de tratar la leña y los montes. Se hace mañana miércoles un homenaje a los gabarreros que han fallecido de nuestro municipio. En fin, tenemos un montón de actividades, pero el plato fuerte pues es el sábado y el domingo. El sábado celebramos unas demostraciones en San Rafael, en el núcleo de San Rafael, y el domingo lo hacemos en el municipio del Espinar, aquí en la plaza del Ayuntamiento. Lo que se hace es una demostración de corte de leña, en altura, cómo subían a los pinos, cómo se derramaban los pinos arriba, y vemos incluso pues, hasta un chaval, que es del Espinar, que no llega a los 10 años, y que sube como un verdadero gato para arriba el árbol, sube hasta arriba, casi 90 metros, y luego ese árbol se le corta la coguta, que es la parte alta del pino, donde están las ramas. Poco a poco se va bajando la persona que sube a cortarlo y al final se corta el pino por abajo para dejarle caer, que es el final de fiesta y el que todo el mundo está esperando como colofón final de esta fiesta. Todo un espectáculo en torno a los Gabarredos podemos ver en el Espinar este próximo fin de semana, aunque durante toda la semana hay muchas actividades, también entiendo didácticas, por lo que nos ha estado contando el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, a quien hemos tenido con nosotros en 8 Magazine Ávila para explicarlo. Un oficio, desde luego, tradicional, muy noble y muy beneficioso para nuestros bosques. Javier, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de 8 Magazine Ávila y bueno, invitamos, ¿no? Te lo dejo a ti, invita a todos los espectadores a que acudan. Bueno, pues me gustaría invitar a todo el mundo. Ávila lo tenemos a escasa 25 minutos del Espinar, en la capital, con lo cual invitamos a todo aquel que quiera venir a disfrutar con nosotros este fin de semana. Recordar que tenemos una jornada gastronómica en todos los restaurantes de nuestro municipio, en el cual se pueden degustar pues, platos típicos antiguos que había de nuestra localidad. Así que esperemos pues, poder recibiros a todos y que vengáis a disfrutar con nosotros este fin de semana en El Espinar, en la fiesta del Gabar. Pues lo hemos apuntado en la agenda, que el tiempo acompañe, Javier, ¿verdad? Falta nos hace, porque también dar un poquillo de regular. Bueno, esperemos que sí. En cualquier caso, vamos a disfrutar de esa fiesta de los Gabarredos que tiene sumido al Espinar en un constante devenir de actividades. Muchísimas gracias, Javier, un placer haberte conocido. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer la última pausa. No, nos queda todavía otra, pero será entre medias de una larga conversación, porque ahora, después de la publicidad, comenzamos Tertulia. Ya estamos aquí después de la publicidad y tenemos un tiempo dedicado a la charla, a la tertulia, porque nos gusta. Hoy hemos elegido un tema que, bueno, seguramente muchos de ustedes comentan allá donde se encuentren, tal, pero vamos a profundizar en ello. Vamos a hablar de la cultura. ¿Qué queremos decir cuando utilizamos el término cultura?
El diccionario la define como conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. ¿Es la cultura un sinónimo de ocio o, sin embargo, y a tenor de esta definición, engloba una necesidad humana mucho más compleja y completa? ¿Qué nos aporta la cultura? ¿Cómo nos enfrentamos a ella muchas veces? ¿Por qué se menosprecia en situaciones de crisis? ¿No es esencial? De recortes en cultura hablaremos, de la discriminación que en materia de cultura sufren las personas por el mero hecho de vivir en un territorio u otro, de las dificultades de acceso a la cultura para muchos colectivos, de la adulteración que sufre, de los intentos de manipulación en ocasiones de algo absolutamente independiente como es la cultura, del alimento del espíritu, en definitivo, hablaremos hoy. Y lo haremos con Julio Collado, Victoria Lamas y Esther Bueno, a quienes ya tenemos en este plató. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Encantadísima de hablar de cultura y de estar con vosotros. ¿Quién quiere coger el guante? Pero has empezado muy fuerte. Dice, hablaremos en profundidad. Sí, hombre, claro. Bueno. Vamos a de cultura en profundidad. Vamos a ver qué es la cultura, porque se habla mucho, pero muchas veces se confunde o se distorsiona, se confunde con ocio, incluso hasta se menosprecia, creo yo. Que es muy complicado lo de definir la cultura, claro, porque cultura realmente es todo aquello que no es naturaleza. Porque de hecho cultura viene de cultivar, del latín cultivar. Entonces la cultura es todo aquello que la humanidad ha ido haciendo para modelar la naturaleza, que la naturaleza también somos nosotros, y nuestro cerebro la cultura lo modela, para bien o para mal, ¿eh? Pero todo, y por eso hay cultura material, que es todo lo que hemos producido, toda la ciencia, desde el telescopio hasta radioterapia, ¿no? O ir a la luna, o el arado, pasar del arado a un tractor, pasar de un carro a un coche, todo es cultura material. Y luego hay la cultura que tú has hecho alusión, claro, la cultura son los conocimientos, las creencias, las supersticiones, las costumbres, los usos, y luego está, y esa cultura es la que modela el modo de pensar que tenemos. Bueno, a ver, vamos por orden. Sí, Vicky, Victoria. Yo creo, Julio decía que has empezado fuerte, pero creo que él ha cogido el guante y ha continuado muy fuerte, sí. Porque sí que es verdad que cultura, además, ahora mismo yo creo que es un término amplísimo que recoge toda la herencia que nosotros, bueno, pues de alguna manera tenemos, que es material, porque realmente nuestra sociedad, nuestra civilización no se concibe sin todo el recorrido histórico que han tenido nuestros antepasados, pero también inmaterial. Y me llama mucho la atención que actualmente a nivel internacional se insiste mucho en esa herencia inmaterial, esas tradiciones, ese espíritu, el por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? Y se defiende como parte de nuestra identidad, o sea, es decir, todo aquello que es propio de un pueblo, de otro pueblo, hay que defenderlo, no hay que ahogarlo, ¿no? Hay que dejarlo florecer, incluso recuperarlo y transmitirlo a las siguientes generaciones, porque de alguna manera nos habla de lo que somos y al final también nos endereza hacia dónde vamos a ir, ¿no? Porque si no, sin esa raíz, por así decir, o al menos así lo veo yo, ¿no? Sin esa raíz parece que como que nos perdemos un poco, nos diluimos en esta sociedad digital que parece que ahora los nacionalismos irían en contra de todo eso. Vamos a escuchar a Esther y lugo ya Ale. Hombre, yo creo que es verdad que la cultura, podríamos decir que tiene como dos acepciones a mi modo de ver, ¿no? Una, la que dices, que es un poco pues, todo aquello que nos une como seres humanos y en que cada uno de los países o de los territorios es una, ¿no? Se habla de la cultura española, la cultura de los diferentes estados o regiones, y luego está, yo creo, de lo que tenemos que hablar también hoy, que es la cultura, que es son las artes, es aquello que nos alimenta el espíritu, ¿no? Que a veces se confunde un poco, pero la cultura también es eso, la cultura es aceptación también de los demás, creo yo, de lo que crean los demás y lo que tú puedes crear. Es decir, que hay muchas cosas que pueden estar dentro de lo que podemos hablar hoy, ¿no? Bueno, pues venga, vamos al meollo de la cuestión, o vamos a ir desgranando un poco cosas. Claro, es que cuando usamos la palabra cultura, enseguida ponemos un adjetivo. Cultura feminista, cultura española, cultura nacionalista,
cultura provinciana, cultura del pueblo, cultura de las élites, o sea, cultura oficial, cultura heterodoxa, cultura revolucionaria. Claro. Claro, porque son cosas ¿Cómo? que nos unen, como tú decías, pero Claro. luego es la otra parte, Y luego- que es lo que te alimenta el alma, que puede ser la literatura, la poesía, la pintura, la música, Pero tú date cuenta que la ahora filosofía. sí, pero que ahora estamos no en sé, un momento, los conocimientos sí, que tienes. en un momento que vamos hacia atrás, en vez del universalismo, porque la cultura que tenemos aquí ahora mismo en Ávila está influida por toda la cultura de otros pueblos, desde los hombres primitivos, en cualquier sitio del mundo. Y ahora con las redes sociales e internet, pues tú coges de todos. Por lo tanto, si yo mantengo, cerremos el territorio, nosotros somos los que no sean españoles, no sé qué estamos haciendo. Vamos en contra de una visión cultural universal. ¿Pero crees que pasa eso? De la humanidad, sí, claro. Victoria. Que sí. Yo Claro. creo que ahí sí que disiento, creo que no hay esa contraposición, que realmente el recuperar, entre comillas, lo propio, una tradición que pueda tener un pueblo, que a lo mejor se haya perdido, no va tampoco en contra de ese universal, por así decir, que creo que se enriquece en lo individual de cada cultura, ¿no? Recuperar incluso, yo hace no mucho estuve en Perú y había personas, ¿no?, que hablaban quechua y me decían, bueno, es que era una lengua que se estaba perdiendo y me pareció súper interesante, ¿no? No por eso, no sé cómo decirte, les cierra como una especie de gueto, sino que al final lo que hace es de alguna manera recuperar esa belleza que tienen esas culturas de las cuales hemos bebido, ellos han bebido, ¿no? Estamos diciendo lo mismo, que no podemos perder la idea de que todos somos terrícolas y que tenemos que ser universales. Y cuantas más fronteras hagamos, estamos yendo en contra de lo que ha sucedido. Es decir, lo que yo tengo, lo que yo sé, lo sé gracias a los autores, por ejemplo, rusos. Por lo tanto, si yo me separo, si yo no soy capaz de ser universal, es decir, la humanidad es una, no somos islas, nadie, y quiero hacer mi batallita, a eso me refiero, no a recuperar eso que primero se destruyó. ¿Por qué? Porque el poder, la cultura oficial y fuerte del poder, los arrinconó. Pero es verdad que curiosa y paradójicamente en un mundo globalizado, cada vez más globalizado, está proliferando ese sentimiento de cantonismo. Cantonismo, sí. De localismo, no sé si... De localismo, provincianismo, españolismo, abulensismo y todos los ismos. Yo creo que una de mis teorías sobre este tema, que la gente tiende a acantonarse, es el miedo que tenemos a lo desconocido muchas veces, o en vez de ser aventureros, ¿no? Creo que actualmente, a pesar de tener muchísimas más posibilidades de viajar, y de hecho lo hacemos a países ignotos, pero yo creo que somos muy poco aventureros en el sentido de abrirnos tenemos miedo de que nos quiten lo nuestro, de que entre gente de otros países y que nos va a quitar el trabajo. Se está hablando ahora de invasión. De que la invasión de no sé qué. Yo creo que ese miedo es lo que nos hace replegarnos, igual que cuando tú tienes miedo socialmente, te repliegas en ti mismo, en tu familia, te cierras ahí, pues creo que es algo similar, ¿no? Claro, que nos cerramos por miedo. Tampoco tenemos que correr el riesgo de uniformarnos. No, es que eso iría contra el universalismo. Claro. Es que el universalismo es plural siempre... y diferente. Si no se acepta eso, la diferencia, viene esto. Que nos van a invadir. ¿Pero cómo van a invadir? Es que yo creo que el borregueo es lo que nos mata en el tema cultural en general, ¿sabes? Victoria. Yo creo que lo bonito al final es reconocer lo que tienes tú de bueno, también de tradición, ¿no? Y reconocer lo que tiene el otro. Claro. Y sí, pues sí, reconocerlo, saber qué es lo tuyo, qué es lo del otro y aceptarlo. O sea, ni borrarlo, ni, por supuesto, ¿no? O sea, saber que todo es rico, que todo tiene su riqueza, y en una cultura global, ¿no? Pero sin callar nada, por así decir, ¿no? Es decir, que todos tengan su espacio y que podamos reconocer lo que tiene uno y lo que tiene otro, ¿no? ¿Cuánto de ocio tiene la cultura y cuánto de cultura tiene el ocio? Pues mira, ¿Y por qué muchas veces se confunden unos términos y otros? Pues, porque claro, el ocio yo no creo que es un sinónimo de cultura, ¿o sí? Es muy complicado, vamos a ver. Es muy complicado porque pan y circo.
decían los romanos, ¿no? Entonces, ¿para qué la cultura entendía ya con este término que estamos hablando, ¿no? Que son creencias, supersticiones. ¿Quién dirige la cultura? Es decir, ¿quién dirige qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo bueno que hay que pensar? Eso quería yo que lo tratáramos, pero después de la publicidad. Bueno. Sí, sí. Pero el ocio es cultura. Sí. Ahora, hay ocio pasivo para entretener al personal, para que no piense en cosas importantes. Por ejemplo. Por ejemplo. Hombre, yo creo que el fútbol es opio del pueblo. El fútbol, ¿eh? Además de ser machista e imperialista, porque intenta absorber y machacar. Y yo he jugado al fútbol, he jugado, y machacar a los demás deportes. Solamente hace falta ir a cualquier sitio. En un patio de escuela, si hay una pelota y juegan al fútbol, todos los demás tienen que huir de allí. Pero es verdad que es un deporte muy universal, ¿eh? En todas claro, partes. Porque Yo creo que ahí el ocio y la cultura no son lo mismo. Quiero decir, tú puedes ir en tu tiempo de ocio, puedes ir a actos culturales, pero yo creo que el ocio es una cosa y la cultura es aquello que te relaciona con el espíritu, con el alma, con elevar el espíritu, con aprender, con escuchar, y en el fútbol no se pasa nada de eso. Una buena jugada de fútbol, una cosa artística, no cabe duda. Y la mano de Maradona no estoy de acuerdo es cosa artística. Yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la diferencia es obvia, ¿no? Que el ocio es una cosa que puedes tener tiempo de ocio con cultura, sí, pero que no es lo mismo. Eso es, yo quizás estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que efectivamente hay opciones de ocio que están vinculadas a la cultura. Para mí el ocio ¿Pero a es una más... cultura pasiva o activa? Es que yo no entiendo la cultura pasiva. Vamos a ver, depende. Yo diría que más activa, porque al final, con el ocio, ¿qué es lo que estás haciendo en tu tiempo libre? Lo que estás buscando es enriquecerte, divertirte, distraerte, formándote, y al final hay opciones culturales en las cuales, de alguna manera, tú estás, entre comillas, consumiendo belleza. Estás viendo, por ejemplo, en un museo obras de arte, puedes estar consumiendo deporte, porque te gusta el deporte, que puede ser el fútbol, puede ser el baloncesto, puede ser el tenis, puede ser... mientras a ti, de alguna manera, te esté alimentando el espíritu, porque es verdad que el deporte, la música, también transmiten ciertos valores, no sé cómo deciros, que son positivos, ¿no? Otra cosa ya es que radicalicemos y lo endiosemos, por así decir. Pero sí que yo creo que no toda la cultura es ocio, ni todo el ocio es cultura, pero sí que es verdad que cierto vínculo pueden tener, ¿no? No es lo mismo, evidentemente. El ocio tiene que ser cultura por una razón, porque el ocio y el trabajo... ¿Qué entiendes por cultura pasiva y activa? Primero y luego ya. Vamos a ver. Pues cultura pasiva es cuando tú no estás allí presente, pero no tu mente no actúa, no hace nada, ¿no? Está allí, bueno, tomándote un whisky y viendo un partido. Claro, yo entiendo... ¿Pero eso es cultura? Yo no entiendo que eso sea cultura. Esa es una cultura pasiva. Eso es ocio. No, cultura es todo lo que entra... Vamos a ver, cultura es todo aquello que es producido por la humanidad, por los hombres. Por lo tanto, todo lo que entra es un alimento. Pero el alimento, nosotros nos alimentamos de dos maneras. Alimentamos el cuerpo con lechuga, pescado y pan, ¿no? Pero ojo, el peor alimento, el alimento que hay que tener más cuidado que entre es lo que, entre comillas, llamamos cultura. Es decir, las ideas, las creencias y tal. Entonces, yo el ocio lo considero como una parte fundamental de la humanidad, del hombre y de la mujer. Bueno, sin ocio estamos perdidos. Lo vamos a dejar ahí, si os parece bien, a los tres. Si no, lo vamos a dejar ahí también. Porque tenemos publicidad a la vista, pero retomamos después de la publicidad esta conversación para hablar precisamente de esa posible manipulación de la cultura a la que de alguna manera querías aludir. ¿Os parece que retomemos ahí? Perfecto. Vale, vamos a los anuncios. Aquí estamos, no sé si ustedes han estado viendo los anuncios, nosotros no. Hemos estado aquí de charla, hemos seguido esta aventura que hemos decidido hoy emprender con la cultura y no sé quién quiere retomarlo. Habíamos dejado en ocio y cultura, si es lo mismo, si no es lo mismo, y a mí me gustaría dar un paso más. ¿Por qué se menosprecia en situaciones de crisis la cultura? Es lo primero que se recorta. Bueno, alguna cultura.
Claro. y se potencian otras. La que se puede recortar. Claro, Claro. se puede recortar, se recorta sobre todo aquella cultura que molesta. Es decir, nos hace la que va pensar. contracorriente. Que molesta al poder, entiendo. Claro, la que va a todos los poderes. Claro, claro. Al económico el primero, después al religioso y después al político, seguramente. Entonces, se recorta y se prohíbe, o se intenta prohibir civilinamente, no te subvencionan, te machacan económicamente y se acabó, se suprimió. Antes era más rajatabla, ¿no? Entonces, ahí venía. La cultura que molesta, desde mi punto de vista, es la única cultura que merece la pena. La otra cultura es manipulación, es aborregamiento, es seguir la corriente. La institucionalizada, quieres decir, Sí, esa no vale la pena. Claro, la cultura siempre tiene que estar contra el poder, tiene que ser heterodoxa para que el poder se espabile y progrese, si no estaríamos en las cavernas. Entonces, la otra cultura, la oficialista, la que hay que hacer lo que dice el poder, pues es seguir como estamos, esa muy tradicionalista, Vale. esa no es cultura. ¿Quién quiere hablar de por aquí? A ver, Victoria. Yo creo que Esther. la cultura en este sentido creo que tiene que tener diversidad de voces para ser realmente cultura y tiene que ser libre, o sea, las personas, la gente que hace cultura, la cultura como sociedad también tiene que ser libre. En el momento que alguien, los poderes fácticos o quien sea, intentan canalizar el pensamiento, la diversidad de voces, entonces ya estamos efectivamente en un camino malo y que en la historia de la humanidad ha conducido a grandes desastres. Internet, por ejemplo, o Facebook, ¿quién lo controla? ¿Quién lo dirige? A ver, Julio, es que las cosas no se pueden controlar, pero yo creo que también ¿Quién lo dirige? una forma de No, vosotros que sois docentes, está yo controlado. creo que una forma importante de que la gente se encauce en el tema cultural de forma correcta, y fíjate que he usado encauzar, pero es decir, que tenga la capacidad de discernir, eso también es muy importante, porque es que no puedes poner puertas al campo. ¿Quién controla Facebook? Pues no sé, pero las personas tienen que discernir lo que consumen también. Claro, yo creo que aquí la clave es que la cultura que molesta, la que se recorta, Sí. realmente es aquella que nos hace pensar. Y es la cultura tiene que ser representativa de todos los pues grupos sociales que pueda haber, porque no es lo mismo la cultura musical, ¿no? Y de esto hablábamos antes, que consumen mis alumnos que tienen 20 años, que la cultura musical que puedo consumir yo, que además he estudiado en conservatorio y que me encanta la música clásica, que ambas son cultura, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que consumimos o lo que nosotros estamos decidiendo que nos alimenta es un poquito diferente, ¿no? Y respecto del tema de manipulación y demás, a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque es un tema que he estudiado algo, ¿no? Como, bueno, pues muchas ocasiones, porque yo creo que sí lo consideramos cultura, ¿no? El hecho de acudir a un lugar donde nos van a enseñar arte, ¿no? Porque tienen muchas cosas que decirnos las obras de arte, y sin embargo no nos damos cuenta de que la forma de mostrarlo no siempre, a ver si me explico, no siempre es lo que la obra de arte vas por buen camino, originalmente tenía que decirnos, claro, ¿no? Yo eso me lo he encontrado, entonces por ahí va un poco el... Como al ir a un museo, por ejemplo, vamos una a- actividad Tú didáctica. coges cuadro, vamos una al guía, museo, por ejemplo. Sí. y, por ejemplo, esto es un caso real, un cuadro de la huida a Egipto. Claro. Está contando una historia, la huida a Egipto, con unas personas muy concretas. Me puedes hablar, como hacemos los historiadores, de la técnica, el artista, los colores, pero es que el mensaje que transmitían a los niños no era contarles la historia que estaba contando el cuadro, sino la crisis de refugiados, la inmigración, que está muy bien que se trabaje ese tema, pero estaban trabajando otro tema que a lo mejor en el museo, que era un museo muy concreto, que a lo mejor no es ese, ¿no? El tema que en ese museo hay que trabajar. O casos más extremos en los cuales estás viendo una obra de arte, te la están explicando y tú, que eres historiador y sabes la historia que hay detrás de esa obra, dices, yo creo que eso no es así, ¿eh? Entonces, al hilo de la manipulación, muchas veces la cultura está ahí, pero la que se suprime es la que nos hace ser críticos y realistas con la realidad que estamos viviendo. Claro. Que básicamente Eso es la definición de cultura del diccionario. Sí, esa que tú leíste al El principio. desarrollo de un juicio crítico, claro, eso es muy peligroso para según quién. Una sociedad formada en espíritu crítico, bueno, es más difícil de manipular. Hombre, ¿no? claro, si somos masa, pues estamos apañados. Pero el caso que ponías tú es muy curioso, porque igual que se puede hacer una traslación sin contar el origen,
se cae muchas veces al revés. Se cuenta el origen, la huida de Egipto, no sé qué, religioso, todo, se toma por lo religioso, sin decir, oye, ¿y esto qué nos dice? Que esa sería la pregunta clave. Esa huida de Egipto o la expulsión del paraíso, ¿hoy qué? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué comportamiento? Pero es un poco peligroso extrapolar, ¿eh? A veces, No, creo. no, porque venimos a la cancelación. Entonces, Vale, no, extrapolar no me estoy yo refiriendo a quitar la palabra, el adjetivo negro o Heidi, que ahora también a Chile con Heidi, no sé qué, es la cancelación porque moleste a no sé qué minoría. No, vamos a ver, una obra, una literatura está hecha así, igual que una calle está nombrada así, y lo que hay que explicar es por qué tiene ese nombre y no tiene otro, o por qué ese nombre sustituyó a otro anterior. Eso es lo que hay que explicar, porque si no nos quedamos sin historia. Yo Esther creo. o Victoria. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que la cultura debe ser diversa, pero también que la cultura llegue a las personas también depende un poco no solo del pensamiento crítico, sino también de la formación a la que pueden llegar las personas o los conocimientos, ¿sabes? Yo creo que muchas veces hay un choque entre los conocimientos que tiene alguien o que ha adquirido a lo largo de la vida y su capacidad también para... Ahora que hablas de que llegue la cultura, Sí. claro, no llega a todos los territorios ni a todos los colectivos. Creo que también hay una discriminación en algo que debería ser un bien general Claro, de pero es todos, que hay- ¿no? Sí. pero- Depende si vives en el medio rural o en una gran ciudad o en una ciudad pequeña, depende si eres de un colectivo determinado u otro, tienes Es a lo más que me problemas de refiero, acceso. esas posibilidades que de tienen las acceso. personas de formarse o de tener acceso. Un día, no sé si lo hablábamos, que decíamos que la salud depende del código postal de la gente. Pues ¿no? esto igual. Pues esto La pasa, cultura yo creo lo que mismo. lo mismo, que la cultura o esa capacidad de poder acceder a la cultura depende muchas veces del código postal, porque, por ejemplo, el teatro es cultura, ¿no? Estamos de acuerdo. Y una obra de teatro yo no sé lo que puede costar, pero a lo mejor en Madrid 70 euros, 80 euros. No todo el mundo tiene la capacidad de ir una vez al mes. Claro, o por eso se une la pobreza y la cultura. Claro, entonces Y pobreza la y cultura sabiduría, también, o sea, claro. la pobreza también tiene algo que decir en esto. Desde luego Pero, que sí. Claro, pero claro, aquí algún tiempo se habló del discurso. ¿Quién hace el discurso? ¿Y qué discurso llega con muchos altavoces y qué discurso llega con muy poquitos altavoces? Dentro de unos días es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? El viernes, El sí viernes. señor. Sí. Claro. De la mujer hemos quedado. El Día de la Mujer. Y ya, Bueno, digo que empezó siendo el Día de la mujer trabajadora. Sí. Y además fue creada por una serie de movimientos Sí. de la izquierda, no de la derecha, precisamente. Bueno, pues claro, hoy hablar de feminismo o de cultura feminista es problemático. No estoy de acuerdo contigo. Hace unos años era mucho menos problemático. No lo creo, Julio. ¿Ah, no? No. ¿No? ¿Qué está pasando creo en que Europa? Yo, de verdad, yo creo que el movimiento feminista, bueno, pues se va reinventando, tiene sus problemas como cualquier otro movimiento, pero yo no creo que en España sea un problema hablar de feminismo, para nada. De hecho, yo creo que nos expresamos las mujeres con toda libertad. Yo me siento libre totalmente de expresarme en cualquier foro. Es lo Victoria, que es mi ¿sentías impresión general. ¿O no? Sí, no, estoy de acuerdo con Esther y a la vez estaba intentando darle vueltas también al tema del acceso a la cultura, ¿no? Que depende de código postal, porque evidentemente no tenemos las mismas opciones, vamos a decir, de ocio cultural en Ávila capital, que es una ciudad pequeña, que en Madrid. Yo es verdad que como trabajo en Madrid lo veo y evidentemente no me voy a quedar allí porque a ciertas opciones culturales, pero me encantaría tenerlas aquí, ¿no? Sí. También es verdad que a ver, hay, porque yo recuerdo que habré ido a una ópera en mi vida presencial, porque verlas por la televisión, todo lo que queráis, y fue aquí en Ávila, pero porque el director de la orquesta que actuaba con esa compañía, ¿no? Era amigo mío y entonces te invita y entonces te enteras, si no... Ahora que ¿Llega, hablas- no llega? Ya, pero- ¿Qué Ahora que pasa? hablas de eso, hay algunos eventos culturales aquí, en Ávila, a los que acuden muy poca gente. O sea que Sí. Claro, porque estaba yo pensando ahora mismo, bueno, yo sigo pensando que el feminismo hoy está... Tenemos que hablar un día de feminismo. Sí, está Vale, problematizado me lo apunto, en ¿eh? el mundo Venga. y creo que estamos yendo hacia atrás, pero en fin.
porque estamos en una época muy retrógrada en todo el mundo. Y en Europa se nota más porque habíamos avanzado mucho. Y ahora estamos peligrosamente, desde mi punto de vista, volviendo a las andadas del medio siglo del pasado. Pero en fin, hay un problema aquí. Claro, decimos, según el código postal, es verdad que como afecta a la riqueza, y la riqueza es poder, y poder es también mejor educación, al final tú puedes ofrecer muchas cosas. En Madrid hay muchas cosas, pero ¿qué tanto por ciento de madrileños van a ese montón de cosas? Es decir, o mejor dicho, también es verdad eso, ¿eh? ¿Cuántos? Claro, porcentualmente, claro. Habría que verlo. Claro, ¿cuánta gente no puede ir ni va? Por dos razones. Primero, porque seguramente económicamente no puede, y segundo, porque nadie o no tuvieron la posibilidad de tener el gusanillo de la cultura. Yo creo que ahí está la clave, ¿eh? Porque sí que es verdad que hace muy poquito, porque es un tema que a mí me interesa, leí la noticia de que justo el año pasado los museos españoles, los estatales, habían tenido récord de visitas. Eso es muy positivo, yo creo, ¿no? Sí, es cierto, sí, lo oí yo también. Sí, vamos, creo que es súper positivo, pero claro, ¿dónde están situados? Claro. Sí. ¿Dónde está? No, y en Ávila, por ejemplo, o sea, la mayoría de la gente repite en casi todas las cosas culturales que se hacen en Ávila. Porque lo conoce. Porque ya lo ha disfrutado, ya lo ha degustado. Claro, entonces... es que hay que... Mira, por ejemplo, ella hablaba antes de música clásica. Yo no he tenido ninguna formación en absoluto en música clásica, nada. Porque cuando íbamos nosotros al cole, pues teníamos una formación musical pero muy lo escuchas pequeña. Y te emociona. Me emociona, Claro. pero no tengo esa cultura de ir a conciertos, sí. por ejemplo, aunque cuando... Te quiero decir que es verdad pero que para también ir es a algún cultura sitio... que te emocione, sí, pero según la indicación de Julio y según yo creo que el claro. criterio lo tienes que general. Todo conocer aquello que también. te Sí. motiva. Cuando puedes más lo amar lo que no conoces, conoces. lo amas más, las cosas, te puede emocionar, te puede... Igual la poesía, nosotros que hacemos muchos actos poéticos, pues mucha gente dice, joder, he disfrutado muchísimo y nunca he leído poesía, ¿no? ¿Por qué? Pues es una parte Pero también de lo que ¿cuánta siempre gente? hablamos de ¿Cuánta gente va? educativo. Ese es el problema, ¿cuánta gente? Es decir, la cultura debía funcionar, desde mi punto de vista, como una gota de aceite en agua. ¿Sabéis lo que hace, no? Sí. Sí. Extenderse. Nos Y queda no un se minuto, extiende, me se dicen. extiende muy poquito, se extiende muy poquito. Venga, pues Hay que hacemos hacer un una esfuerzo. última ronda, Hay que empezamos hacer un contigo ya esfuerzo. que tienes la palabra y terminamos con Esther. No, hombre, que Nos la- han quedado muchas que cosas, claro, que los la intentos cultura- de manipulación de la cultura, Claro. si se adultera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y se reprime y se censura. Una de las cosas más que se ha hecho es quemar bibliotecas. Cualquier dictadura que llega se quema. Hombre, y desterrar a los intelectuales. Cualquier religión se ha cargado todo lo anterior. O sea que, Lo primero, desterrar a los Bueno, intelectuales. conclusión entonces, en una frase, que, luego bueno, pues Victoria... que está clarísimo, que la cultura tiene que ser activa, es decir, tiene que ser participativa, tienes que intervenir y te tiene que hacer cambiar. Y tiene que hacer cambiar también a la sociedad para que avance. Victoria. Yo creo que la clave también está en que la cultura nos tiene que alimentar, nos tiene que de alguna manera hacer más humanos, ¿no? Nos tiene que hacer crecer y desde luego deberíamos poner más énfasis en el ofrecer, el que otros vean la belleza de esas opciones culturales que a lo mejor no hemos tenido opción a conocerlas antes, ¿no? Yo creo Esther. que en nuestra sociedad es importante que los poderes públicos se impliquen en esto y que volvamos a algo parecido a la institución libre de enseñanza y Ya, pero llevemos entonces, la cultura según a Julio, todas partes. la cultura dirigida no es cultura. No, Sí. en mi caso yo creo que las instituciones no en ese sentido de dirección. No dirigir, sino proponer. sino proponer Claro. libremente, acoger a los autores, patrocinarlos si es necesario, si lo están pasando mal económicamente. Y cuanto más heterodoxo, porque más muchas patrocinar. veces, efectivamente, muchas veces además hablamos también que la gente que hace cultura necesita tiempo. Me dicen que estamos fuera de tiempo, ya estaba yo haciendo ahí los gestos también, pero bueno, os agradezco mucho, Julio, Victoria, Esther, que hayáis estado aquí hablando de la cultura. Gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado hasta el final y nos vamos ya, pero mañana volvemos, ¿eh? O sea, estaremos puntuales con un montón de cosas que queremos compartir con ustedes en un nuevo tiempo de televisión. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan y espérennos mañana, ahí estaremos. Muchas gracias a los Gracias, dos. Ana. Gracias, chicos.